en Radio del Pacífico. A continuación, les traemos las principales informaciones del acontecer cristiano evangélico. Así marcha el mundo evangélico. Bienvenidos a su programa de preferencia en la radiodifusión evangélica. Así marcha el mundo evangélico. Participe enviándonos sus comentarios o actividades a prensagrupopacifico.org o llamándonos en horas de oficina al 424-8759. Aquí comienza Así marcha el mundo evangélico. La paz del Señor sea con ustedes y con nosotros al entregarles esta emisión semanal de Así marcha el mundo evangélico de la presente semana, buscando tener lo que sucede en el mundo evangélico local, nacional e internacional, y en la segunda media hora un alcance de orientación bíblica y espiritual de gran importancia teológica. Pasaron los días de la denominada Semana Santa, todos en nuestras casas por las condiciones de emergencia en la salud por el coronavirus, informándonos cómo se mueve la sociedad en general en el mundo frente a este flagelo de gran envergadura que viene produciendo en todas partes contaminación de muerte. Se viene en la humanidad un tiempo de sufrimiento, es una realidad cruel que todavía no tiene alternativas de solución. Los países desarrollados son los que tienen mayor incidencia, los cambios se vienen produciendo y tendrá que aparecer una nueva forma de vivir que como cristianos deseamos que sea para bien de las mayorías. Todos pasamos por este momento y debemos obedecer las instrucciones generales que son prevenciones médicas. Este virus se manifiesta en el contacto humano, por lo cual se recomienda sobre todo la separación a distancia, no menos de 1 metro, y la higiene estricta de las manos muchas veces. Como peruanos ya llevamos 30 días de esta cuarentena que nos llevará hasta el 26 de abril. Mientras tanto, la escolaridad es ahora virtual. Realidades de un nuevo mundo lleno de orgullo y soberbia. Cuidemos lo espiritual, es lo principal que debemos tener bajo principios de la fe, con mucha esperanza en el Señor y el amor al prójimo. Es una introducción de advertencia espiritual de este programa por Radio del Pacífico, la radio cristiana que nos ayuda cada día más con la palabra de Dios y mucha oración. Bendiciones. Hoy, en Así marcha el mundo evangélico. En la segunda parte del programa, en nuestro bloque de entrevistas, el tema será teológico con relación al sufrimiento, la realidad del mundo en la salud por el coronavirus, analizado por un distinguido pastor. El presidente de la República señaló que la lucha contra la pandemia del coronavirus tendrá 3 etapas. El ministro del Interior indicó que las personas que no respeten el distanciamiento social serán multadas. El gobierno alista medidas para el traslado humanitario de miles de personas que se encuentran varadas en diversas zonas del país. En Radio del Pacífico presentamos el editorial de la semana que escribe y lee nuestro director, don Pedro Ferreira García. Queremos entender más. Condiciones apremiantes nos corresponde vivir desde el comienzo de este año 2020 alrededor del mundo. La presencia de una emergencia en la salud que comenzó a circular, denominado coronavirus, un terrible flagelo de contagio mortal que ha paralizado al mundo. Es una realidad que se vive en todo el planeta, situación incontrolable. Es un tema que todos buscamos querer entender, lo cual es muy difícil en el razonamiento humano. La ciencia médica viene haciendo investigaciones que permitan se pueda alcanzar una vacuna. Se estima que es de tiempo largo, quizás para el final del año o principios del próximo. Mientras tanto, todo cambia en el desenvolvimiento. El tema primordial es el trato social de contagio. Sus implicancias de una envergadura social que paraliza todo el desenvolvimiento humano, desde el hogar, en familia, más allá de papá, mamá y los hijos. ¿Qué decir del trabajo en todas sus formas? No es posible vivir aislados. Todo se mueve en base a las relaciones humanas.
¿Cómo entender tanta tristeza que paraliza las actividades múltiples, como el deporte en sus distintas formas, las reuniones de grupo, como los espectáculos? ¿Y qué diremos de la devoción con asistencia a los templos? Se viene entonces una forma de vivir de solíperos. No tenemos respuesta, por lo cual queremos entender más. Realmente se viene produciendo entonces una revolución social natural que debe producir un verdadero desprendimiento social, quitando el orgullo y el acaparamiento, con desprendimiento de las riquezas, con gente que muestra su vanagloria de muchas formas en todas las esferas del sufrimiento humano, afectando la dignidad del hombre. Mientras tanto, el cielo está parejo. La naturaleza sigue brindando sus atributos, por medio del cual tenemos el sustento. La tierra, con sus cualidades, el mar, los ríos y lagos, con sus abundantes clases de peces, y los animales del campo, bondades que los tenemos a nuestro alcance en nuestra mesa, principalmente del pan que se presenta al hombre en el mundo. Necesitamos siempre reconocer como seres humanos un vacío interior que únicamente puede ser llenado por Cristo. Es la vida espiritual en abundancia, bajo principios de verdadera felicidad, amor, gozo, paz, paciencia, fe, atributos de refugio de toda esta aflicción, reconociendo la presencia de Dios en todo y por todo, para esta vida y la eternidad. Pacífico Comunicaciones Online, Radio, Televisión, Prensa, Internet. Veníamos escuchando en Radio del Pacífico el editorial de la semana que escribe nuestro director, don Pedro Ferreira García. El presidente de la República, Martín Vizcarra, señaló que la lucha contra la pandemia tendrá 3 etapas. La primera de contención, de 3 meses, marzo, abril y mayo, caracterizada por evitar la propagación del virus a toda costa, con casi medio país paralizado y con servicios de salud exigidos al extremo. Esta etapa continuará después que se levante el estado de emergencia el 26 de abril. La segunda fase, que irá de junio hasta fin de año, que consiste en ir preparando al país para que retome sus actividades productivas de manera progresiva y siempre evitando el rebrote de la pandemia. Señaló que habrá sectores que puedan retomar sus actividades como la industria alimenticia, la agroindustria, la construcción, que puedan retomar sus actividades siguiendo un protocolo sanitario, pero otros sectores como restaurantes y cines que deberán esperar un poco más. La tercera fase empieza en el primer trimestre del 2021. El presidente dijo que hay que asumir esta etapa con una nueva mentalidad y paradigmas para tener la educación y la salud como prioridades. Esta etapa será intensa con la ejecución de muchos proyectos que ya están preparándose en busca de la reactivación económica y el retorno a la normalidad. El ministro del Interior, Carlos Morán, indicó que las personas que no respeten el distanciamiento social recomendado para evitar la propagación del coronavirus durante sus salidas a mercados, centros de abastos o farmacias también serán multadas. Se va a sancionar con multa a las personas que asisten a mercados y supermercados sin guardar el distanciamiento social de 1 metro, informó en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno. Las personas sancionadas no podrán efectuar transacciones bancarias, inscripciones a registros públicos ni trámites en notarías, de tal forma que tendrá una sanción civil efectiva. Mediante decreto legislativo 1458, publicado en el Diario Oficial del Peruano, se precisa que las multas a aplicarse serán del 2% de la UIT, 86 soles, hasta el 10%, 430 soles de la UIT, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida. Entre las infracciones que se multarán se mencionan circular por la vía pública sin usar mascarilla, salir más de una persona por familia para la adquisición de víveres, productos farmacéuticos, rehusarse a cumplir con la identificación dispuesta por los miembros de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas.
El gobierno alista medidas para el traslado humanitario de miles de personas que se encuentran varadas en diversas zonas del país debido a la inmovilización social obligatoria y que necesitan retornar a sus lugares de origen. Así lo anunció el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada, que precisó que se coordina con 12 gobiernos regionales el traslado de los varados, muchos de ellos en condición vulnerable. El ministro de Transportes y Comunicaciones estimó que este problema lo afrontan alrededor de 2.400 personas en las 12 regiones donde se han reportado estos casos. Estamos haciendo un inventario para saber cuántos sufren este problema y elaborar la mejor estrategia para su traslado, sea por vía terrestre o aérea. Llegó el momento de la información desde el interior del país, a cargo de nuestros corresponsales. Presentamos el bloque nacional de Así marcha el mundo evangélico. Desde la ciudad de Ica los dejamos con Martín Guevara. Muy buenos días. La Iglesia Cristiana de Ica los invita a ver su programa Alianza Juvenil, dedicado a todos los jóvenes de nuestro país. Y lo podrán ver en el Facebook de nuestra iglesia, todos los sábados a partir de las 4 de la tarde. Asimismo, recomendamos a quedarse en casa y a tener buenos hábitos de higiene. Tengamos un tiempo de oración y una gran oportunidad para orar juntos en casa por nuestro país y el mundo. Desde Ica, habló para ustedes Martín Guevara, para su programa Así marcha el mundo evangélico. Desde Chiclayo, Mayra Guaigua. La Iglesia Cristiana de Chiclayo en estos días que vivimos de cuarentena están realizando cultos para los niños a través del Facebook. De nuestra institución podrán ver shows infantiles, clowns, payasos y magia. Es una forma de distraer a los pequeños de casa en estas épocas de coronavirus. Habló para ustedes Mayra Guaigua, para Así marcha el mundo evangélico. Amigos de Radio El Pacífico, aquí les enviamos la información desde la región de Tacna. En nuestra ciudad, las diversas iglesias evangélicas de nuestra ciudad de Tacna vienen llevando a cabo oración por esta pandemia en la cual también está azotando a todo el mundo, donde hay miles de muertos. En Tacna las diversas iglesias vienen llevando a cabo oraciones, es más, se están haciendo inclusive ayunos en las diferentes iglesias evangélicas de la ciudad de Tacna, así como también hay programas que han comenzado a sacar, o sea, con más fuerza, cierto que no están acudiendo a las iglesias, esto a raíz también de que el gobierno pues ha manifestado de que no se pueden reunir. Sin embargo, a través de las redes sociales, en estos momentos también está jugando un papel muy importante, se viene haciendo el trabajo también de oración en las diversas iglesias de la región de Tacna. Es la información que les podemos alcanzar, colegas, desde la región de Tacna. Informó para ustedes Lourdes Cuarite. Adelante, estudios. Continuamos con el bloque nacional. Desde Piura nos informa Martín Dioses. Buenos días. La Iglesia Bautista de Piura invita a todas las damas a su reunión de hoy desde su casa vía el Facebook de nuestra iglesia a partir de las 6 de la tarde. No se pierda la reunión y no se olvide que nos volveremos a ver otra vez. Para Así marcha el mundo evangélico, habló para ustedes Martín Dioses. A continuación, las noticias del mundo, con la participación de nuestros corresponsales. Este es el bloque internacional de Así marcha el mundo evangélico. En Radio del Pacífico tenemos información que llega desde el Ministerio Puentes para la Paz en Israel. Nuestra corresponsal Raquel González. Buenos días. ¿Qué tal, Juan y amigos de Radio del Pacífico de Lima, Perú? Aquí las noticias. Invención israelí reduce el riesgo de contagio para el personal médico. Son porciones de un artículo originalmente publicado por Ilse Strauss de Bridges for Peace. Durante las últimas 6 décadas, la pequeña nación de Israel ha demostrado repetidamente su enorme corazón de compasión por los necesitados. Independientemente de dónde golpeen las dificultades, el Estado judío es a menudo el primero en la línea frontal, llevando personal médico, rescatistas, especialistas en alivio de sequías, científicos, equipos e inventos a quienes más lo necesitan. El coronavirus presenta un desafío único. Casi todo el mundo enfrenta la pandemia que amenaza con devastar las sociedades.
los sistemas de salud y las economías. En medio de las dificultades mundiales, Israel vuelve a estar en primera fila aportando su ingenio científico y tecnológico para ayudar al mundo a luchar contra el enemigo invisible. Los inventos israelíes han producido medicamentos actualmente probados como un posible antídoto, herramientas para un diagnóstico rápido y detección temprana del virus, y métodos para ayudar a retrasar su propagación. Maya es una creación de un equipo de ingeniería mecánica dirigido por el profesor Eyal Sussman del Technion, Instituto de Tecnología de Israel. Tanto el Ministerio de Salud de Israel como la Dirección de Investigación y Desarrollo de Defensa le han dado a Maya su aprobación. En los próximos días, el Centro Médico de Galilea en el norte de Israel se convertirá en la primera instalación médica en equipar a su personal con la etiqueta adhesiva para probar su eficacia en la reducción de la tasa de infección entre los equipos médicos. El enfoque de oración es el siguiente: pidamos al Señor que esta ingeniosa etiqueta sea una protección efectiva contra el coronavirus. Oremos para que salve vidas en Israel y otros países, ya que la nación pone a disposición del mundo otra innovación más. El versículo bíblico que nos ayudará a orar se encuentra en Génesis 28, versículos 14b y 15. También tu descendencia será como el polvo de la tierra, te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur, y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ahora bien, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta que yo haya hecho lo que te he prometido. Desde el Ministerio Puentes para la Paz en Israel, les informó Raquel González para el programa Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico de Lima, Perú. Y esta vez información que llega desde Manitoba, Canadá, con nuestro corresponsal Heriberto Ayala. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenos días, amigos del Radio del Pacífico. Aquí las noticias. En Manitoba se ha vivido otro día tranquilo de COVID-19, no hay nuevos casos. Por segunda vez en los últimos 3 días no se han reportado nuevos casos de COVID-19 en la provincia. Por ahora se mantiene 246 los casos confirmados, según anunció el jefe de salud pública de la provincia, el doctor Roussin, durante su conferencia de prensa diaria. Pero el cierre comercial no esencial para la población se extiende hasta el 28 de abril, ya que las autoridades dicen que los últimos números bajos de COVID-19 muestran que las medidas de distanciamiento social han sido efectivas. También las iglesias continuarán cerradas, no hay ninguna novedad sobre la reapertura para que las actividades se desarrollen normalmente. El número de cantidad de personas que se pueden reunir es hasta 10 personas, por eso los líderes y colaboradores pueden ir a los templos y ofrecer el servicio de culto online. Pero el gobierno sugiere si es posible que se pueda prevenir cualquier tipo de actividades que no sea urgente. Los líderes y pastores se ingenian para poder tener el contacto con la gente a través de llamadas y correos electrónicos. Aquí en Manitoba, Canadá, lo vivimos una Pascua prácticamente todos en las casas. Los programas de las iglesias pudimos seguir online gracias a la tecnología. Aquí en nuestra ciudad tenemos un servicio mensual en español y el fin de semana también aprovechamos para presentar un programa online por Pascua. Gracias a Dios muchas personas se conectaron y pudieron seguir la transmisión. También la iglesia de habla inglés, donde somos miembros, tuvo hasta el servicio de la Cena del Señor online, y es maravilloso poder participar desde nuestra propia casa. Y he escuchado testimonios de hermanos quienes han dicho que fue algo increíble poder celebrar cada uno en familia siguiendo a los pastores que estaban a cargos.
Desde Manitoba, Canadá, les informó su corresponsal Heriberto Ayala para Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico de Lima, Perú. Adelante, estudios. En Radio del Pacífico continuamos con más información internacional y esta vez llega nuestro corresponsal Oscar Roldán desde Buenos Aires, Argentina. ¿Qué tal, Juan y amigos de Radio del Pacífico? Es tiempo de noticias. La Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, ACIERA, continúa animando a las iglesias y consejos pastorales a enviar sus testimonios acerca del accionar de los evangélicos en favor de nuestra sociedad ante el avance del coronavirus. Compartimos lo que hemos recibido en Hurlingham. El viernes 10 de abril quedó habilitado el Instituto Bíblico de la Iglesia Santidad de Hurlingham como el primer hospital ambulatorio habilitado con 150 camas para atención primaria de personas afectadas o con sospechas de que estén contagiados con el virus COVID-19. En esta jornada asistieron al lugar el intendente local Juan Zabaleta, junto a Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social de la Nación, Gabriel Catopodis, ministro de Obras Públicas, y referentes católicos del partido. Al concluir, el pastor David Patiño, presidente del Consejo Pastoral Local, oró a Dios implorando su bendición por las tareas realizadas. Informó desde Buenos Aires, Argentina, su corresponsal Oscar Roldán para Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico, Perú. Adelante, estudios. A esta hora de la mañana tenemos información que llega desde Estados Unidos con nuestra corresponsal Janet Suazo. Janet, ¿cómo está? Buenos días. Hola, Juan, espero que hayan tenido una buena Pascua y que todos estén a salvo en Perú. Esta Pascua fue muy diferente este año debido al COVID-19. Personas por todo el sur y también por el este continuaron recogiendo los pedazos después de que los tornados y las tormentas dejaron su rastro de destrucción. Además del hecho de que miles ya están lidiando con una crisis de salud pública de COVID-19. A lo menos 34 personas murieron por el tornado y miles de hogares y negocios se quedaron sin electricidad. Hubo más de 60 reportes de tornados que azotaron Texas, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Tennessee y Georgia. El gobernador de Mississippi, Tate Reeves, dijo que las tormentas que mataron a 12 en su estado fueron tan malas o peores que cualquier cosa que haya visto en una década. 9 personas murieron en Carolina del Sur y los forenses dijeron que 8 murieron en Georgia. Todo lo que puedo decir es que Dios nos ve a todos. Puede que no entendamos lo que está sucediendo, pero es vital como la Iglesia que comprendamos los tiempos en los que estamos viviendo. La Biblia dice que incluso la tierra gime a una y sufre dolores de parto esperando su liberación en Romanos 8:22. Soy Janet Swanson de Statesboro, Georgia, en los Estados Unidos, su corresponsal para el programa Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico en Lima, Perú. Adelante, estudio. A continuación, noticias que llegan con Carlos Mamani. ¿Cómo está, Carlos? Buenos días. ¿Qué tal, Juan? Amigos de Radio del Pacífico. En esta oportunidad nos encontramos en Bogotá, Colombia. Es tiempo de noticias. Tras extenderse la cuarentena total en todo el territorio colombiano hasta el domingo 26 de abril, el presidente de SEDECOL, Consejo Evangélico de Colombia, Edgar Castaños, reiteró su convocatoria a los líderes de la Iglesia Evangélica a nivel nacional a la oración e intercesión en las casas. En respuesta a este llamado, diferentes pastores con liderazgo en Colombia han participado mediante el canal en YouTube de SEDECOL. Un saludo para todos, soy Diana Leal, directora ejecutiva de la Sociedad Bíblica Colombiana. Sin duda estamos enfrentando situaciones difíciles e inesperadas y es ahora más que nunca cuando la palabra de Dios nos ofrece la esperanza que necesitamos, así que debemos buscar todas las maneras de llevar esa esperanza a otras personas. Es tiempo para que la iglesia se reinvente. La Biblia dice en el Salmo 119 que toda la palabra de Dios
es la verdad de Dios y es para nosotros. Y es maravilloso leer cómo la Biblia describe las diferentes emociones que podemos vivir en momentos de crisis, en momentos de dolor o en momentos de enfermedad. También la palabra de Dios dice en el Salmo 119, versículos 19 y 20, llenos de angustia oraron a Dios y Él los salvó de su aflicción. Con una sola orden los sanó, así los salvó del poder de la muerte. Esto es maravilloso. Es tiempo de creer, es tiempo de aferrarnos al poder de la palabra de Dios, porque Dios usa todas las cosas para nuestro bien. Te invito a que ores desde tu casa, a que declares la verdad de la palabra de Dios. Desde Bogotá, Colombia, les informó su corresponsal Carlos Mamani para Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico de Perú. Adelante, estudios. Están ustedes escuchando Radio del Pacífico y el bloque internacional de Así Marcha el Mundo Evangélico, enterándonos lo que sucede en diversas naciones del mundo. Y esta vez damos paso a nuestro corresponsal Giovanni Romero en Nueva York, Estados Unidos. Buenos días, Giovanni. Hola, Juan. Hola, amigos de Radio del Pacífico. Quien les habla es su corresponsal Giovanni Romero desde Nueva York. Y aquí las informaciones. Necesitamos un nuevo gobierno mundial para detener el COVID-19. En un artículo escrito por Migdalia Santamaría de noticiascristianas.com, nos dice: el exministro británico Gordon Brown ha elevado su voz ante el mundo y pidió a los líderes mundiales que creen un gobierno temporal para hacer frente a la pandemia que amenaza el mundo y la vida de cientos de miles. Brown considera necesario que este gobierno surja para abordar las crisis médicas y económicas que conjuntamente están creando en el mundo, y todo causado por la pandemia del COVID-19. En su opinión, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional también necesitarían un aumento en su poder financiero para hacer frente al impacto de la crisis en los países de bajo y medianos ingresos. La crisis actual, ante todo, es una emergencia sanitaria y debe haber una acción conjunta para lidiar con eso. Pero cuanto más se interviene para hacer frente a la emergencia médica, más se pone en riesgo las economías. Hoy jueves se realizó una reunión virtual del Grupo de Países Desarrollados y en Desarrollo del G20 para tratar las posibles soluciones y medidas en este tema. Según Brown, es necesario un esfuerzo coordinado para encontrar soluciones inmediatas. Amados amigos, todo esto apunta al surgimiento del anticristo. Todo esto está preparando, digamos que el camino para que el anticristo mismo aparezca y tome control del mundo. Él desaparecerá a Dios por completo y realizará sus señales y maravillas para probarle al mundo de una vez por todas que el ser humano es autosuficiente. Eso dice Apocalipsis capítulo 13, versículos 13 al 14. La humanidad está lista para recibir a tal persona. Las señales apuntan que a su surgimiento está pronto a manifestarse, creando en sí un mundo de tolerancia, amor y buena voluntad sin ningún costo. ¿Será que este nuevo gobierno mundial es el escenario perfecto para su manifestación? Y esa es la conclusión de la pregunta. Juan, te cuento de hecho que en las últimas 72 horas se ha confirmado que la China está realizando pruebas nucleares clandestinas al noreste de su país. Es algo bien alarmante, dado de que cualquiera pensaría que ¿por qué estaría China realizando pruebas nucleares después de haber apenas pasado una pandemia o haber causado una pandemia a nivel mundial? Pero esto nos podría estar diciendo de que la China está preparándose para lo que ocurrirá después que todo esto pase y muchos países los hagan responsables de las pérdidas trillonarias causadas por esta enfermedad. Para todos ustedes, este es Giovanni Romero desde Nueva York para Así Marcha el Mundo Evangélico. Adelante, estudios. En Radio del Pacífico nosotros continuamos con más información internacional y noticias que llegan desde Madrid, España, con Vilma Paxi. Vilma, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo están, amigos de Radio del Pacífico en Lima, Perú? Aquí la información con la asistencia religiosa presencial cancelada. El Servicio de Capellanía Evangélica en Madrid ha puesto en marcha un teléfono, correo electrónico y WhatsApp para brindar ayuda. Con el prolongamiento del estado de alarma y el confinamiento obligatorio, son más las personas, sobre todo aquellas que están solas, que pueden tener necesidad de ser atendidos en su área espiritual. Desde la Capellanía Evangélica en Crisis, Emergencias y Catástrofes del Consejo Evangélico de Madrid son conscientes de esta situación y para ello han puesto en marcha un servicio
con el nombre de Conversaciones en Esperanza. La atención está disponible para cualquier persona que la solicite, explican desde el Consejo Evangélico de Madrid, encargado de esta área, quien ha explicado que al verse impedidos de llevar a cabo su labor de forma presencial, esta es una estrategia necesaria. De momento, ha comentado, se nota que las iglesias y las diversas redes de apoyo familiar y social están respondiendo, pero con el tiempo estas pueden ir menguando, por lo que consideramos que este servicio puede tener su lugar. Aunque la población más afectada pueda ser los mayores, desde la capellanía se ofrece atención a cualquier persona que tenga miedo o una situación de enfermedad o soledad. Para ellos también estamos disponibles. Ya no podemos entrar en hospitales, ni cárceles, ni residencias. Para suplir esta necesidad lanzamos esta iniciativa. Cualquiera que tenga necesidad de hablar tendrá un capellán dispuesto a llamar un día o 2 o 3, hacer un seguimiento o incluso, si es necesario, acercar una compra de comida. Este es un servicio de emergencia para cubrir las necesidades que hayan quedado sin cubrir debido a la situación que enfrentamos, añade Carmelo Troya. Desde Madrid, España, les informó Vilma Paxi para Así Marcha el Mundo Evangélico. Sigan ustedes en estudios. En Radio del Pacífico continuamos con más información internacional y esta que llega desde Santiago de Chile con Marcos Elgueta. Buenos días. Hola Juan y amigos de Radio del Pacífico. Desde Santiago de Chile, Marcos Elgueta en la noticia. Pero antes leeré Romanos 8:28. Y dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Juan, lo que ha estado pasando en nuestro país a raíz del coronavirus es lamentable. Cada día ir sumando fallecidos, es lamentable lo que está pasando en el mundo entero con esta enfermedad, con esta pandemia. Las iglesias siguen cerradas. Sí hay comunas donde no hay cuarentena estable o como decretada cuarentena, pero aún así las personas se están cuidando y se están quedando en la casa. Las calles se ven más vacías, ya nosotros estamos con un toque de queda constante a partir de las 10 de la noche hasta las 5 de la madrugada, y muchas comunas en las que yo actualmente resido también está con una cuarentena constante. Pero no así, sigue existiendo cierto movimiento, bastante poco, pero sigue existiendo. Las cadenas de abastecimiento, como los supermercados, siguen los protocolos de higiene, permitiendo solamente un número de personas cada cierto tiempo, filas obviamente a raíz de eso, pero esto ha provocado que los números de fallecidos no sean tantos. Creemos que nuestro gobierno está haciendo bien las cosas, creemos que está escuchando y están haciendo las cosas correctamente para que esta pandemia no siga su curso. Las iglesias en general están haciendo todas sus reuniones en línea. Lamentablemente hay muchas iglesias que no tienen la tecnología, pero sí la gente hoy día puede conectarse a un Facebook, por ejemplo, y poder escuchar una palabra en línea de un predicador, quizás de otra iglesia, pero así ha podido al menos alimentarse. En la página web o en el Instagram, en el Facebook de nuestra iglesia, también en su página de YouTube, lo voy a deletrear. ICTUE, Iglesia Cristo Única Esperanza, sí, nuestra iglesia, tendrá una vigilia a partir de las 22 horas. Se conectarán Miel San Marcos, Marco Brunet, Daniel Calvetti, y desde Chile también estará Franco Figueroa, Nehemías, el pastor Israel Chaparro, Jorge Bravo. La presencia de Dios en nuestros hogares para así afirmar y fortalecer nuestra fe. Así que Juan, desde Santiago de Chile, informando para Así Marcha el Mundo Evangélico, Marcos Elgueta. Siempre un importante tema de actualidad, analizado por distinguidos profesionales en Así Marcha el Mundo Evangélico. Empezamos la segunda media hora de su programa Así Marcha el Mundo Evangélico. La semana pasada, en nuestro bloque de entrevistas, tuvimos la participación del doctor Roberto Miranda, hablándonos por motivo de Semana Santa de su libro El Expediente de Cristo.
¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Es una pregunta que siempre está presente en el ámbito humano. Es un tema de respuesta teológica que requiere profundidad de análisis bíblico. Esto no lo podemos confiar a cualquiera que se denomina pastor, si no hay la convicción de su capacidad sobre la pecaminosidad del hombre frente al amor de Dios. Nadie puede entender la razón, esta realidad de sufrimiento extendida en estos momentos en toda la humanidad, con el tema de lo que significa la emergencia de salud con la presencia de un virus contagioso, que los científicos de la medicina están buscando la posible vacuna que durará quizás un año en poder encontrar. En la misericordia de Dios de los seres humanos tenemos refugio frente al sufrimiento. La apropiación de Cristo con su muerte vicaria es para perdón de pecados y reconciliarnos con Dios, por medio del cual y con la ayuda del Espíritu Santo tenemos paz y promesas bíblicas para esta vida y para toda la eternidad. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he venido al mundo, lo cual es una valle de tormentos permanentes, cuyo fin es la muerte. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esto es para hoy, lo necesitamos todos, Esto es para hoy, lo necesitamos todos. Proclamemos a Jesús, proclamando su santo evangelio. El tema de hoy en el bloque de entrevistas de Así Marcha el Mundo Evangélico es teológico, con relación al sufrimiento, la realidad del mundo en la salud por el coronavirus. Tomaremos en cuenta la exegesis, el comentario del pastor y teólogo Jesús Hurtado Zamudio. Pastor Hurtado, Dios es amor y poder espiritual de bendición para el hombre, sin embargo flota en la existencia el por qué Dios permite el sufrimiento, tema teológico de profundidad. Gracias por su análisis. Saludos a todos los oyentes de Radio El Pacífico. Me parece muy interesante la pregunta referente a la soberanía de Dios y sobre todo a la pregunta que mucha gente se hace. Si existe Dios, dice mucha gente, ¿por qué en realidad Dios permite la maldad, permite el sufrimiento, permite como ahora este coronavirus en el mundo? Si hubiera Dios, todo sería un paraíso. Y en realidad la pregunta es muy racional y lógica. Sin embargo, peca lógicamente de no entender la soberanía de Dios y lo que ha pasado en la historia. Es cierto que Dios al crear al hombre le dio un lugar maravilloso como era el Edén y quiso que el hombre fuera feliz. Inclusive cuando da la creación, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, él dice que todo lo que había hecho era bueno. Pero sabemos por la Sagrada Escritura que hubo alguien que se opuso totalmente a la bondad de Dios y fue Satanás, que engañó a Eva, y ahí tenemos el capítulo 3 del libro de Génesis, donde el hombre cae en pecado. Al caer en pecado, entonces, no es Dios el que crea la maldad, es Satanás y la desobediencia del hombre frente a la orden de Dios que permite y abre la puerta para la maldad y los problemas sobre la tierra. Entonces, el castigo de Dios por no obedecer fue lo que hasta ahora estamos viviendo. Maldita es la tierra por tu causa, dirá en la Sagrada Escritura. Entonces, el hombre es el que peca, Satanás es el que lo tienta, y al caer el hombre en pecado, lógicamente, permite y abre la puerta. Es el hombre que abre la puerta para que el pecado ingrese a la tierra, precisamente por haber desobedecido a Dios y haber permitido que la tentación de Satanás se inserte en ese programa de destrucción de la tierra que Satanás siempre ha tenido. Sin embargo, digamos, Dios no ha querido que así sea desde el principio, porque lo que Dios quería era siempre la felicidad del ser humano. Pero ahí no termina la historia. Sí, es verdad que en el capítulo 5 y el capítulo 6 del libro de Génesis, Dios dice que vio que la maldad del hombre era totalmente de malos pensamientos, le dolió en su corazón y planteó enviar a su Hijo Jesucristo para que cambiara esa historia. Entonces viene Jesucristo a la tierra con el propósito de hacer nuevos cielos y nueva tierra, que es el propósito grande de Dios. De manera que lo que Satanás quiso destruir no fue destruido, sino más bien fue utilizado ahora para una nueva creación, una nueva dimensión que Dios quiere tener y darnos a nosotros a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Entonces, si bien Satanás pensó que había malogrado la creación de Dios,
pues lamentablemente él no preveyó que Dios es soberano y que Dios en su infinita misericordia había planteado enviar a su propio Hijo Jesucristo para que reestructure lo que el hombre, por la tentación en la que cayó de Satanás, le había destruido. Entonces, si bien capítulo 3 nos habla de la caída, ahí no termina la historia de la salvación, sino que por razón de eso le duele el corazón a Dios y envía a su Hijo Jesucristo para que como primer misionero y primer revolucionario cambie la historia y nos dé unos nuevos cielos en el futuro y una nueva tierra. De manera que en la escatología nosotros vemos la mano de Dios buscando siempre el bien del hombre. Entonces no es que Dios provee la maldad sobre la tierra, como algunos supuestamente querían decir, y algunos filósofos en el pasado lo planteaban. Es en realidad Dios mismo que, al ver que el hombre había caído en pecado, y cuando ya en su infinita sabiduría tenía la forma de salir de darle victoria sobre el pecado, entonces viene Jesucristo. La consecuencia del pecado era la muerte, ¿no es cierto? Entonces, porque la paga del pecado es la muerte. Aparentemente Satanás había supuestamente vencido, pero cuando viene Jesucristo, Él vence a la muerte con su resurrección, que lo hemos celebrado hace poco, y después de la resurrección de Jesucristo, lo que nosotros tenemos es que Dios venció a la muerte, la tumba está vacía, y el pecado no se enseñoreará más sobre el hombre, porque tenemos a Jesucristo, quien es nuestro Salvador, nuestro abogado, y que busca el bien para todos nosotros. A tal punto que dice la Sagrada Escritura claramente que a todo el que ama a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aparentemente ese mal que aparece, ya que la gente intenta como algo malo, trae beneficios muy grandes. Y, por ejemplo, la gente está mirando ahora el lado negativo de esta cuarentena, y está pensando que esto ya es una destrucción. Sin embargo, ya muchos se están dando cuenta que inclusive no solo están regresando a sus hogares, no solamente están comunicándose con los demás, no solo están cambiando la historia de sus vidas, sino también la del planeta Tierra, que está entrando en una etapa de recuperación después de tanto mal que le hemos hecho. De manera que el equilibrio ecológico se vuelve a dar. Entonces, como vemos, no es que la maldad por la maldad es algo negativo. Inclusive, de esa maldad Dios saca beneficios. O sea, aun cuando Satanás pensó que podía vencer con la maldad, sin embargo, Dios logra, utilizando esa maldad, sacar beneficios mejores todavía. Y eso es lo que pasa. O sea, nosotros miramos solamente el lado negativo del asunto, pero cuando lo miramos desde la dimensión de Dios, nosotros podemos ver que todas las cosas ayudan a bien, y que no hay luz si antes no había oscuridad, y no hay victoria sobre la muerte y la resurrección si no hubiera habido la muerte. No hay un Salvador, Jesucristo mismo Dios, si el hombre no hubiera caído en pecado. Entonces no queremos con eso justificar la maldad ni el dolor sobre la tierra, pero sí podemos decir que Dios es maravilloso al poder otorgarnos a nosotros una salida a pesar de lo que nosotros hemos hecho. La tierra ahora, por ejemplo, estamos pasando una etapa bastante dura y la gente piensa que, bueno, estamos mal. Claro, si lo miras desde la dimensión del hombre, está así, pero si lo miras desde la dimensión de Dios, por ejemplo, ahora es una enorme oportunidad para que la gente valore su vida y la muerte, y se enfrente a la muerte, que para mí siempre es una hermana gemela de la vida. La muerte, hermana gemela de la vida, y debemos pensar, ¿qué pasa si hoy día morimos? ¿Qué pasa si el coronavirus te ataca? ¿Estás preparado tú para enfrentarte a Dios? ¿O es que todavía no te has arrepentido, no te entregaste a Cristo, y por lo tanto dirías no solamente una muerte ahora, sino una muerte eterna, separado de Dios por toda la eternidad? Entonces, una oportunidad magnífica para poder entregar tu vida a Cristo si no lo has hecho, y regresar al Señor si ya lo hiciste y no estás en el camino del Señor. De manera que de este problema, que aparentemente es el mal que la gente está pensando, sin embargo podemos sacar muchas cosas positivas. La salvación, la presencia de Jesucristo, la oportunidad de ver el mundo desde la dimensión de Cristo y de la Sagrada Escritura, mirando el Apocalipsis y lo que va a venir. La Biblia es un libro más del futuro que del pasado ni del presente. Esperamos que usted haya entendido bien este mensaje que la Sagrada Escritura nos deja. Un mensaje de esperanza, un mensaje de victoria, un mensaje de nueva vida, en el cual Cristo es vencedor de la muerte, del pecado, del dolor, de la enfermedad y de todo lo que aparentemente aqueja al ser humano. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo,
Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Primera de Pedro 5:10. El tema de hoy en el bloque de entrevistas es teológico con relación al sufrimiento, la realidad del mundo en la salud por el coronavirus, y estamos escuchando atentos el análisis teológico del pastor y teólogo Jesús Hurtado Zamudio. Pastor Hurtado, siempre existe la maldad expresada bíblicamente por Satanás y condiciones adversas, sobre todo en la salud. Se presentan como epidemias, trayendo dolor y muerte. En este caso del coronavirus, todos coinciden que es una pandemia mundial. La realidad que vivimos de esta pandemia y la humanidad sufre. Queremos su aporte teológico de bendición. Muy bien, frente a esta pregunta tenemos una respuesta pragmática que nos sacamos de la Sagrada Escritura. Y es que lo que pasa en la tierra, las cosas negativas que suceden en la tierra, no son obra de Dios, como lo hemos dicho al principio, sino es obra sobre todo de un poder diabólico. La Sagrada Escritura dice, todo poder nos ha sido dado en los cielos y en la tierra, pero cuando habla de los cielos y la tierra y los cielos, también habla en otros textos diciendo que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestados, huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. De manera que cuando nosotros vemos algo malo, de por sí está afectando al ser humano y lleva a la muerte, tenemos que saber que el culpable de esto es Satanás. Entonces tenemos que ubicar a nuestro enemigo. El enemigo número uno de Dios es Satanás. Y Satanás siempre intenta destruir al ser humano, como quiso condenar y engañar inclusive a Jesucristo mismo. Y por eso vinieron las tentaciones de Jesús en el huerto, y vino la tentación de Adán y Eva, vino la tentación a nosotros, ¿ya? Entonces todo esto nos lleva a nosotros a pensar qué es lo que hay detrás. Cuando nosotros escuchamos que hay un orden mundial que se está preparando, cuando nosotros escuchamos que hay personas que aportan dinero para defender como es el aborto, la muerte, como es los grupos, de liberación del género, etcétera, cuando nosotros vemos todo eso, ahora no podemos decir que están fuera de este gran proyecto negativo de destruir a los ancianos de la tierra a través del coronavirus. O sea, lo que nosotros sí observamos, que hay una presencia demoníaca demasiado evidente para todos los que conocemos la acción demoníaca, y nos damos cuenta que la presencia del enemigo de Cristo, que siempre estuvo para tentarle a él, para tentarle a nosotros, está detrás de todas estas cosas. Pero nosotros tenemos que entender, una vez que sabemos quién está en contra, no vamos a enfrentarnos contra las huestes de la tierra, sino las huestes espirituales de maldad. Entonces, ¿cuáles serían las armas que nosotros tendríamos para vencer a Satanás? El arma más grande que el ser humano tiene es la palabra de Dios, porque Satanás no puede frente a la palabra de Dios. Entonces tenemos que utilizar nuestra espada del Espíritu, que es la Sagrada Escritura, y conocerla, estudiarla bien para manejarla muy bien y entender cómo se mueve. Todos los estudios de satanología, de angeliología, deben ser parte de la enseñanza que se deben dar en las iglesias para saber cómo se mueve Satanás, cómo están trabajando los ángeles de las tinieblas tratando de destruir la obra de Dios y cómo se tiene que vencer a ellos. Entonces, el primer instrumento que tenemos para luchar contra Satanás es la Sagrada Escritura, que es la espada del Espíritu, que penetra hasta las coyunturas de los tuétanos, que puede cambiar la forma de mirar el mundo. Entonces, la primera cosa, repetimos, es apégate a la palabra, estudia la palabra, medita en la palabra de día y de noche. Entonces, tu vida se va a abrir a un camino de luz y vas a entender lo que sucede en el mundo. Siempre es necesario entender para interpretar lo que sucede. Por ejemplo, necesitamos siempre la Sagrada Escritura. Por eso yo doy siempre una ilustración de Spurgeon que decía lo siguiente: nosotros no agarramos un huevo y ponemos el reloj en la olla hirviendo de agua para saber en qué momento el reloj va a estar crudo o cocido, sino hacemos al revés, ponemos el huevo en la olla y con un reloj vemos cuándo lo vamos a sacar de la olla de agua hirviendo. Entonces, ¿cuál es el reloj que usted tiene para medir al mundo?
lo que dice la prensa, lo que dice los periódicos, el internet, o tiene la Biblia como el instrumento que interpreta y explica lo que sucede en el mundo. Entonces yo le animo, en primer lugar, a aferrarse a la Sagrada Escritura para tener los instrumentos claros de explicación de cada pregunta que pasa sobre la tierra. Usted tendrá la respuesta, no la suya, sino la que da la Sagrada Escritura. En segundo lugar, lo que tenemos que hacer es una lucha frontal también a través de la oración. El pueblo cristiano camina siempre de rodillas, y la única manera de vencer a Satanás es presentándole a él la palabra de Dios y mostrándole el poder que tiene Dios en los cielos. Entonces, dejemos que nuestro abogado que tenemos en Cristo enfrente esta batalla y lo va a vencer a Satanás. Y eso se hace por medio de la oración. Oremos nosotros, todos los cristianos, oportunidad magnífica para unirnos en oración y clamar a Dios. Yo recuerdo muy bien cuando teníamos en el Perú una sangre que se derramaba por todas partes. A uno de nuestros hermanos que hizo la traducción de la Biblia, el hermano Quitaña, fue muerto por el terrorismo en camino a Ayacucho. Y las iglesias éramos prohibidos de predicar el Evangelio. Muchas iglesias comenzaron a orar. Por eso hay un libro que un periodista ha escrito, en el cual explica que quien venció al terrorismo en el Perú fue Dios a través de las iglesias cristianas de la sierra y la selva, que ponían de rodillas, oraban y predicaban el Evangelio, presentando a Jesucristo como el Rey Sabaoth, el Rey de los ejércitos que vencía en esa batalla. Pues ahora tenemos otro enemigo también, Satanás, que está disfrazándose de este coronavirus, y vamos a orar para vencer al mismo con las armas del cielo, porque Dios sí hace cosas imposibles y Él puede vencer esto con la facilidad con la que el hombre no lo podría hacer. Entonces, la Sagrada Escritura por un lado, la oración por otro lado, y tercero, tenemos una cantidad de hermanos en iglesias en el Perú que ahora están todo el mundo comunicándose vía internet, vía radio, como ahora por este medio, y tenemos que unirnos en un solo grupo, en una sola unidad, ¿ya? Para que la oración de Jesucristo de Juan capítulo 17 se cumpla. Señor, nos ha dejado en el mundo para ser uno en el Espíritu. Entonces dejemos de lado nuestra posición de denominación y agarramos un solo Evangelio. Por eso, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, sola fide, sola gracia, y vamos a dar una victoria sobre Satanás. Hermanos, ha sido un privilegio comunicarme con ustedes, y estoy seguro que Dios les está bendiciendo y bendecirá a sus iglesias, y a sus pastores, y a sus hermanos. Y también muchas gracias, hermano Juan, por darme la oportunidad a través de Radio del Pacífico para trasladar algunos pensamientos que nos da la Sagrada Escritura. Que Dios les bendiga. Agradecidos por su participación, Pastor Hurtado, hasta cualquier momento. En su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra para sanarlos y así los rescató del sepulcro. Salmos 107 del 19 al 20. El tema de hoy en el bloque de entrevistas de Así Marcha el Mundo Evangélico ha sido con relación al sufrimiento, la realidad del mundo en la salud por el coronavirus. Hemos prestado atención juntos a la exposición teológica del pastor, teólogo, político y filósofo Jesús Hurtado Zamudio, aquí en Radio del Pacífico. Seguidamente escucharemos a Juan Luis Guerra, que fue instrumento usado por Dios al hacer este tema, porque Dios es el milagroso. Juan Luis Guerra canta Canción de Sanidad. Ven, tócame, Señor, quiero recibir tu preciosa unción. Ven, sáname, Señor, que un milagro hoy quiero yo de ti, mi Señor. En el nombre de Jesús recibo sanidad. He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús recibo
Así marcha el mundo evangélico, sábados 7 de la mañana, domingos 8 de la mañana, en internet, escúchenos en YouTube, escriba Pacífico Comunicaciones y dele clic a transmisión en directo. En nuestra página web www.pacificocomunicaciones.com y en los 640 amplitud modulada. Agradecidos por su sintonía. En la producción y conducción, Juan Leca. Sigan en sintonía de Radio del Pacífico. Bendiciones. Hasta aquí hemos presentado Así marcha el mundo evangélico, nuestra agenda informativa de cada fin de semana. Regresamos en una próxima emisión. Hasta entonces.